Señor Dios eterno, Rey de toda gloria, en este momento, Señor, nosotros como tu pueblo, habiendo sido congregados por ti en esta mañana, venimos delante de tu presencia con temor y temblor, habiendo visto en tu palabra quién eres tú. Y Señor, en esta mañana también queremos nuevamente exponernos a tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos hables por medio de ella. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestros corazones y aplique tu palabra para la edificación de tu pueblo. Para que hoy nosotros podamos entender mejor esa obra perfecta que tú has hecho por nosotros en tu Hijo Jesucristo. Que podamos entonces entregarte a ti nuestras vidas, para vivir para ti. Señor, pedimos también por los niños y los adultos, Señor, que tú has traído aquí en esta mañana y que no conocen de Cristo. Señor, conviértelos en esta mañana. Que tu palabra penetre sus corazones. Que tu Espíritu Santo cambie sus corazones de piedra y haga corazones de carne en ellos. Y que tú les des vida espiritual y los resucites con el mismo poder con el que Cristo fue resucitado. Oh Padre bendito, esto lo pedimos para la gloria de tu nombre. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos y amigos. Abrimos nuestras Biblias, la epístola a los Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Hebreos 12 del 1 al 3. Amén. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El Espíritu Santo nos ha dejado en las Escrituras diversas ilustraciones del verdadero cristiano. Por medio del apóstol Pablo, por ejemplo, ilustró al cristiano en 1 Corintios capítulo 12 como un miembro de un cuerpo humano. Un miembro cuya vida provenía de estar unida a ese cuerpo. Un miembro que estaba regido, guiado, dirigido por la cabeza de ese cuerpo y que funcionaba para el bien de ese cuerpo. En la primera epístola del apóstol Pedro a las iglesias en la dispersión, el Espíritu Santo también ilustró al cristiano como una piedra viva, en esa maravillosa casa espiritual que es la iglesia de Dios. Por medio del apóstol Juan, el Espíritu Santo también ilustró al cristiano como la esposa de Cristo, la cual ha sido preparada y será preparada para aquel día en donde celebraremos las bodas del Cordero. También ha ilustrado el Espíritu Santo en la Escritura al creyente como un soldado, habiendo registrado las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 16, el creyente, recordando que el creyente es un soldado en el ejército de Cristo, marchando firmemente en contra del reino de Satanás. Un soldado, como dijo también por medio del apóstol Pablo, se viste con esa armadura que Dios le provee. ¿Para qué? Para luchar esta batalla espiritual. Pero también, como vimos la semana pasada, el Espíritu Santo ha ilustrado al cristiano como un atleta que se está preparando constantemente. Como le dijo Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Un atleta que está en constante ejercicio espiritual, disciplinando su cuerpo para obtener una corona incorruptible. Como escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?
corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este lenguaje, como dijimos la semana pasada, era fácilmente entendible por estos hermanos en el primer siglo. Por eso fue que el Espíritu Santo usó estas ilustraciones, porque todos ellos estaban acostumbrados a ver aquellas competencias que se daban en la antigüedad. Todas esas carreras, luchas que eran comunes en las Olimpiadas de la antigüedad. Ellos estaban acostumbrados y conocían de las carreras tanto de corta distancia como de larga distancia y sabían todo lo que el Espíritu Santo se estaba refiriendo aquí. Y fue con esa ilustración, la ilustración de un corredor, que el Espíritu Santo decidió ilustrar la vida cristiana a esta iglesia en Roma. Su meta fue exhortar, como dijimos la semana pasada, a estos hermanos que estaban varados espiritualmente. Ellos estaban estancados, por así decirlo. Y exhortarlos ¿a qué? A correr. Su meta era exhortar a estos hermanos a correr lo que era la voluntad de Dios en sus vidas. Su deseo era llamar a estos hermanos a correr la vida cristiana que Dios había puesto delante de ellos, pero a correrla con perseverancia, con paciencia, constante. Su deseo era enseñarles que Dios ha diseñado una vida específica, una carrera específica para cada uno de sus hijos. Mi vida cristiana, como Dios la ha diseñado, no es la misma que la de todos ustedes. Dios me ha dado a mí una carrera específica que correr. Y yo debo correrla entendiendo que esa es la voluntad de Dios para mi vida y correrla con perseverancia. Es una carrera, como dijimos, larga, dura y tediosa. Es una carrera llena de aflicciones y de diversas tribulaciones. Pero Dios la ha diseñado así no para que desmayemos, sino para acercarnos más a Él. Para acercarnos a nosotros, a nuestro Padre. Pero es una carrera, a pesar de estar llena de aflicciones y tribulaciones, es una carrera que el cristiano debe correr. Todos estos obstáculos, todas estas aflicciones son necesarias para los que han de entrar en el reino de los cielos, como dijo el apóstol Pablo en Hechos 14:22. Porque el Señor mismo dijo en Mateo 10:22, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es el que persevere hasta el fin, el que será salvo. Es por eso que para correr esta carrera lo que se necesita es perseverancia. Solo así, manteniendo nuestra confianza, corriendo con paciencia, haciendo la voluntad de Dios, como dijo el autor en Hebreos 10:36, obtendremos nosotros, cada uno de nosotros como creyentes, la promesa. Así fue como vivió Moisés. Él puso su mirada en el galardón. Tenía puesta su mirada en el galardón. Fue así como vivieron todos estos santos en el Antiguo Testamento que el autor les ha recordado en el capítulo 11. Por fe, con paciencia, perseverando, a pesar de todo lo que Dios trajo a sus vidas. Ahora, ese fue el primer punto de este sermón que iniciamos la semana pasada. El día de hoy vamos a continuar con el segundo punto, que habíamos dicho era el plan divino. La semana pasada vimos la exhortación del autor o la exhortación del Espíritu Santo para nosotros. Hoy vamos a ver el plan divino para correr esa carrera cristiana que ha sido puesta delante de nosotros. Entonces, veamos este segundo punto. Lo que el Espíritu Santo provee para estos hermanos en estos versículos son los planos o la estrategia divina para que el creyente pueda mantenerse corriendo su carrera perseverante. Así como el entrenador de un equipo planifica la estrategia para que su equipo o su atleta obtenga la victoria, de la misma manera el Espíritu Santo nos está proveyendo aquí ese plan divino para que nosotros perseveremos en nuestra carrera cristiana.
Y este plan divino, esta estrategia celestial para nosotros poder perseverar hasta el fin, incluye tres cosas que todo atleta espiritual debe hacer. El atleta espiritual, el cristiano, debe desechar, debe fijar sus ojos y debe finalmente considerar. Lo que vamos a estar viendo en esta mañana es tan solo la primera estrategia. La otra semana espero podamos ver los otros dos puntos. Pero entonces, la primera estrategia que el Espíritu Santo le dice a esta iglesia, que es como ellos deben, o lo que ellos deben hacer para perseverar en esa carrera que Dios ha puesto delante de ellos, es esta. Encontramos en el versículo 1, despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia. Por tanto, dijo el autor, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, lo primero que debemos notar es que el Espíritu Santo afirma que la estrategia a seguir para el cristiano para poder perseverar en su carrera incluye el despojarse, el deshacerse, el desechar dos cosas: todo peso y el pecado que nos asedia. Y esto es importante porque algunos pueden creer que el autor está hablando aquí de una sola cosa y que la está llamando de dos maneras distintas, como ordenando a los hermanos que deben despojarse de todo peso y o del pecado como si fuera lo mismo. Pero la realidad es que el autor afirma que son dos cosas totalmente diferentes de las que el cristiano debe despojarse. Esa conjunción y lo que está haciendo no es hablar de la misma cosa, sino diferenciar entre las dos cosas que el cristiano debe despojarse si va a perseverar en esta carrera cristiana. Y la primera entonces, la primera cosa que el cristiano debe desechar, despojarse, es de todo peso. Ese término que utiliza el autor ahí literalmente significa todo impedimento o todo obstáculo. En la antigüedad, los atletas griegos se preparaban intensamente antes de participar en alguno de estos festivales griegos de competencias, como las Olimpiadas. Muchos expertos dicen que estos atletas empezaban a hacer sus dietas hasta un año antes, comiendo diferentes tipos de vegetales y carnes, dependiendo de la zona geográfica donde ellos vivieran. Muchos, por ejemplo, recomendaban comer carne de oveja, otros carne o pescado, aunque se sabía en esta cultura el pescado era para la gente pobre. Otros recomendaban la cebada. Pero la idea era que el atleta fuera lo más fuerte posible con el menor peso posible. Por eso hacían dietas, especialmente para competencias como el Stadion o el Dólicos, que eran competencias de corta distancia o de larga distancia. Porque entre más pesado fuera el atleta, más lento sería. Entre más pesado fuera el atleta, mayor sería su obstáculo para lograr ese premio tan anhelado para ellos. Esa corona de olivos que les esperaba al ganador. Por eso se preparaban físicamente. Trataban de quitarse todo ese peso extra de encima que podría estorbarlos. Podría servir como un obstáculo para que ellos no pudieran obtener esa corona, ese premio. Pero no solo hacían dietas, sino que también el día de la competencia, cuando iban a competir con todos los otros atletas en el imperio griego, ellos se despojaban hasta de sus ropas y corrían desnudos. Toda la idea era no tener nada encima que pudiera impedir o obstaculizar el progreso de esos atletas en la carrera. De no tener nada, ningún peso que pudiera impedir que ellos lograran ese premio. En nuestros días, obviamente, los atletas ni corren ni nadan desnudos, pero sí utilizan ropas especiales, aerodinámicas los corredores,
Los que nadan usan ropas especiales para que el agua corra más rápido, ajustadas al cuerpo, extremadamente livianas. Y el atleta que viste así tiene una ventaja sobre los que usan ropa holgada. Esto mismo es lo que dice el Espíritu Santo. Esta es nuestra estrategia, la estrategia divina para nosotros como cristianos, corriendo esta carrera cristiana. Nuestro deber como atletas espirituales, si queremos perseverar hasta el fin, es despojarnos de todo peso, de todo aquello que pueda servir como un obstáculo o como un estorbo en nuestra carrera. Desechar todo lo que puede impedir que nosotros alcancemos ese premio. Noten lo que el autor dice, él dice todo peso. Esto es importante porque en la mente del autor no hay nada específico. Lo que el autor desea es que estos hermanos individualmente, porque el peso de uno no es el peso de otro, y el peso de otro no es el peso mío. Que cada uno de estos hermanos individualmente examinen sus vidas y traten de encontrar aquello que está siendo un peso, un obstáculo o un impedimento en sus vidas para correr con perseverancia su carrera. Su deseo es que ellos se pregunten, ¿qué es aquello que está impidiendo que yo continúe corriendo esta vida cristiana? Aquello que pudiera más bien dejarlos estancados, desanimados en su vida. En el caso de estos hermanos a los que le escribió el autor en Roma en el primer siglo, ese peso era diverso. Muchos de estos hermanos, como hemos ya estado estudiando todos estos años, quizás llegaron a aferrarse a sus posesiones materiales. Cuando el Imperio Romano entró en sus casas para llevarse todo lo que tenían, algunos de ellos se desesperaron. Perdieron su confianza, su paciencia y su perseverancia. Empezaron a dudar cuando vieron que todo aquello por lo que habían trabajado les fue quitado. Y por causa de su amor por sus posesiones o por su estar aferrados a esas cosas, muchos de ellos quedaron varados en el camino en su carrera cristiana. Otros quizás estaban muy aferrados a sus familiares y amigos judíos. Y cuando el Señor los salvó a ellos, siendo judíos, y ellos se unen a la iglesia cristiana como seguidores de Cristo por la fe, empezaron a ser rechazados por sus padres, por sus esposos, esposas, por sus hijos, por sus amigos y vecinos. Y algunos de ellos también dejaron de perseverar. Otros lo hicieron porque estaban aferrados a sus propias vidas, y cuando perdieron su libertad, cuando el Imperio Romano llegó y por causa de su fe los metía en la cárcel, ellos también, aferrados a su vida, desfallecieron, se desanimaron y quedaron varados en su carrera cristiana. Dejaron de prestar atención a la palabra de Dios, se hicieron perezosos, todos desanimados, y algunos hasta dejaron de congregarse. Esa es la condición espiritual de estos hermanos. El llamado del autor para ellos, por lo tanto, era hagan exactamente lo que hacen los atletas olímpicos. Examínense ustedes mismos, vean cuál es o cuál podría ser el peso que está impidiendo que ustedes perseveren en la fe, y cuando lo averigüen, despójense de eso. Aférrense o aferrarse a eso será un obstáculo para esta carrera cristiana que Dios ha puesto delante de ustedes. Su deber es despojarse, desechar todo peso en sus vidas que pueda afectarlos y pueda obstaculizar su carrera. Y es el mismo llamado que se nos hace a nosotros. Lo mismo que debían hacer estos hermanos en Roma es lo mismo que debemos hacer nosotros el día de hoy. Muchas de esas cosas que estaban en la mente del autor eran cosas buenas. Las cosas materiales son cosas buenas. Son regalos que Dios nos da. La familia es buena, es una cosa buena. Los amigos también. La libertad es algo bueno. El problema es que esas cosas buenas pueden volverse un obstáculo o un peso que nos impide a nosotros vivir nuestra vida cristiana con perseverancia. Nos puede estancar, nos puede retrasar, nos puede hasta
dejar casi desmayados, desanimados, como afirma el autor al final del versículo 3. Por ejemplo, la televisión es una buena cosa. Nos puede servir para informarnos a nosotros de las últimas noticias del mundo. Puede servir para educarnos, para entretenernos, para ver sermones, para que pasemos tiempo juntos en familia. Lo mismo podemos decir del deporte. Hacer ejercicio es muy bueno. Nos ayuda a ser buenos mayordomos del cuerpo que Dios nos ha dado. Nos da energía, salud, vitalidad, fuerza. Nos sirve también como entretenimiento el deporte. Lo mismo la tecnología, los teléfonos inteligentes, la internet, las computadoras, Facebook, la comida, la familia, los hijos, el trabajo, todas esas cosas son cosas buenas. Además, debemos verlas nosotros como regalos de Dios para nosotros, quien en su gracia común nos la da a nosotros para que las disfrutemos. Eso es lo que son, regalos de Dios. Pero todas esas cosas, a pesar de ser buenas, pueden ser un peso para el creyente. Para algunos de nosotros, una de estas cosas les serán un peso y para otras cosas no. Por eso es que el autor usa un lenguaje tan general, todo peso. Porque por lo que para usted puede ser un peso, para mí no. Y lo que para mí puede ser un peso, para usted no. Su deseo es no hablar de algo específico, sino de algo general que todos nosotros debemos buscar en nuestras vidas. Facebook puede ser un obstáculo para algunos de nosotros. Para otros lo es la televisión. Para otros el teléfono. Para otros el deporte. Para otros el trabajo. Hasta el ministerio pastoral puede ser un obstáculo si no lo estamos ejerciendo adecuadamente. Cualquier cosa puede ser un obstáculo en nuestra carrera cristiana. Una carrera que, como dijimos la semana pasada, requiere de nuestra santificación progresiva. Lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, al poner delante de nosotros esta carrera, esta vida cristiana, es santificarnos. Dios ha diseñado nuestra vida cristiana, nuestra carrera, de tal manera que su propósito en ella es santificarnos. Es hacernos más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Como dijo Pablo a los tesalonicenses, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Como le escribió Pablo a la iglesia en Roma, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y todas estas cosas, Facebook, el teléfono, la internet, la televisión, WhatsApp, los deportes, la familia, el trabajo, el deseo de una esposa o un esposo, todo esto es bueno, hermanos, pero a pesar de ser bueno, puede ser un obstáculo para impedirnos a nosotros seguir santificándonos en esta carrera cristiana. Es un peso, pueden ser un peso que impidan o estorben que nosotros como cristianos continuemos avanzando con paciencia nuestra vida cristiana. ¿Cuánto tiempo pasamos en Facebook? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo los mensajes o los correos en nuestro teléfono inteligente? ¿Cuánto tiempo pasamos viendo televisión? ¿Cuántas horas extra hacemos en nuestro trabajo que nuestro jefe no nos pide que hagamos? Pero las hacemos para hacer un poco más de dinero. ¿Cuánto de mi tiempo le doy a mis familiares o amigos? Porque una vez llegó un hombre diciéndole a Jesús que él deseaba seguirle. Pero él le dijo, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuánto tiempo pasa usted enviando mensajes, hablando con hermanos en la fe por WhatsApp? Porque todas esas cosas, como dije, a pesar de ser muy buenas, nos pueden distraer en nuestra vida cristiana, nos pueden hasta llevar a pecar contra Dios.
Todo el tiempo que pasamos en esas cosas, en Facebook, en Internet, en WhatsApp, trabajando horas extra, cansándonos, nos lleva a desatender las cosas más importantes para nuestra vida, para nuestro ejercicio espiritual, para el fortalecimiento espiritual que es tan necesario para que nosotros podamos perseverar en esta carrera. Somos atletas. Necesitamos ejercitarnos. Pero si otras cosas están ocupando el tiempo que requiere nuestro ejercicio espiritual, vamos a fallar. Nos quitan el tiempo para leer la Biblia, nos quitan tiempo para orar, sirven como un peso que nos roba el tiempo necesario para nuestras disciplinas espirituales, a pesar de ser buenas. Entramos en Facebook y cuando nos damos cuenta llevamos 1 o 2 horas ahí pegados, viendo los perfiles de nuestros amigos cibernéticos. A otros es la familia o el deporte, lo que los aleja del día domingo, por ejemplo, de congregarse con la iglesia del Señor. Prefieren ir a una fiesta, un paseo familiar, ir al estadio o ver un partido por televisión, que venir a la iglesia y exponerse a la palabra del Señor predicada, exponerse a la adoración de este Dios temible, santo y bueno, que nos rescató a nosotros de su ira. Dejan de congregarse en la iglesia cada domingo y se quitan de la comunión de los santos que están aquí puestos por Dios para cuidar nuestras almas también, para exhortarnos. Dejan de tomar la cena del Señor. WhatsApp, por ejemplo, le ha robado a muchos la necesidad de tener contacto con sus hermanos en la fe. Un contacto real. En lugar de llamar, hablar con el hermano o ir a su casa, visitarlo para la exhortación y la edificación mutua, prefieren pasar mensajeando en WhatsApp. Todo el día pasan en eso. Están leyendo la Biblia y suena el teléfono, ping, mensaje de WhatsApp o de Facebook. Están leyendo la Biblia y tienen que ver qué es lo que está pasando, descuidando su devocional. O están constantemente pendientes de los mensajes o correos que les envían. Hermanos, en la misma iglesia he sido testigo de hermanos que están viendo mensajes, correos en su teléfono durante la predicación de la palabra de Dios. Si usted tiene un aparato digital para leer la Biblia y este es un problema para usted, cómprese una Biblia de papel. No se distraiga. O también todas estas cosas buenas nos pueden llevar a pecar también contra Dios. A pesar de ser cosas buenas, nos pueden llevar a pecados graves a nosotros. Pueden llegar a ser un peso tal que nos pueden llegar a hacer pecar contra Dios. Gravemente. La internet, la computadora, la televisión, Facebook. Hermanos, si no tenemos cuidado en esas cosas, si no nos examinamos que esas cosas están obteniendo mucho de nuestro tiempo, nos pueden llevar a pecar contra Dios. Todas esas páginas de internet están diseñadas para llevar a los hombres y a las mujeres a terribles pecados, a la lujuria. Yo recuerdo una vez que en Facebook pusieron un video, compartieron un video a alguien que decía así como lo que nunca se vio en la película de Blancanieves y los 7 enanos. Y tenía una foto de Blancanieves y los 7 en la película de Disney. Y yo hice clic ahí y yo me quedé viendo ahí buscando qué era. Y claro, estaba pasando un video en donde era la película de Disney, pero todo alrededor, después de un rato de yo estar viendo, a ver, bien atento a lo que estaba viendo el video para ver qué no había visto yo en la película, cuando vuelvo a ver, la página era de pura pornografía. Entonces debemos tener cuidado.
cuidar nuestro corazón con esas cosas. Son aprovechadas por el enemigo para buscar hacernos caer. Debemos ver nosotros el peligro en todas estas cosas. Amistades, relaciones inadecuadas con amigos o amigas. Debemos tener mucho cuidado. Pero ¿qué es lo que nos dice el Espíritu Santo de todas estas cosas? Bueno, que si cualquiera de estas cosas que está siendo en nuestra vida un peso para nuestra santificación, si alguna de estas cosas está siendo como el sobrepeso o la ropa para el atleta olímpico, entonces nuestro deber es despojarnos de eso, desecharlo de nuestra vida. Nuestro deber es desprendernos de alguna de esas cosas. De lo contrario, cualquiera de eso va a impedir nuestro crecimiento espiritual, nuestra perseverancia en esta carrera cristiana. Como dijo el Señor que debíamos hacer nosotros con todo aquello que nos fuera ocasión de caer. Córtalo, dijo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. ¿Cuál es entonces la estrategia de nuestro entrenador del Espíritu Santo? Examinar nuestras vidas y desechar cualquier obstáculo que nosotros veamos en ellas, que impida que nosotros podamos perseverar en esta carrera cristiana. Es el camino de la autonegación, de cargar nuestra cruz, de mortificarnos a nosotros mismos, matarnos a nosotros mismos, morir a nosotros mismos, de dejar de esperar la gratificación en esta vida, sabiendo que nuestra verdadera gratificación será en la eternidad. Tire el televisor por la ventana. Tire la computadora por la ventana, regálela, véndala. El teléfono celular, si es un teléfono inteligente y es un obstáculo en su vida, cámbielo. O deje de usar teléfono celular. ¿Cómo vivió mi papá sin teléfono celular tantos años? ¿Cómo hizo? No sé. La gente vivió 2000 años sin teléfonos celulares. Si eso es un obstáculo en su vida, déjelo. Cierre su cuenta de Facebook. Si le es ocasión a usted para el pecado o para apartarse de Dios, o si es un obstáculo, si está tomando demasiado tiempo de su vida, de su día a día, que lo está haciendo usted dejar quedar estancado en su vida cristiana, ciérrela. Deje esas amistades. Muera a sí mismo, a la gratificación instantánea y corra la carrera cristiana que Dios ha puesto delante de usted con perseverancia. Nuestra mirada no está puesta aquí. Está puesta en la eternidad. Ahora, la otra cosa que dice el Espíritu Santo, como nuestro entrenador, de la cual nosotros debemos despojarnos, es del pecado que nos asedia. Y aquí debemos notar que el autor está hablando de un pecado específico. Ahora sí no es como todo peso, que es algo general. No, aquí el autor está hablando de algo específico. Algunos comentaristas creen que el autor está diciendo que el creyente debe despojarse de ese pecado tan característico en su vida. Es decir, si un cristiano es está muy tentado a mentir, a caer en la mentira, entonces ese es el pecado que él debe despojarse. Otro será de complacer a todo el mundo. Algunos creen que es de eso lo que está hablando el autor, de que cada cristiano debe despojarse de ese pecado que es característico en su vida. En algunos es el orgullo, en otros la mentira. Sin embargo, nosotros debemos notar la diferencia que hace el autor en su lenguaje aquí,
para hablar del peso del que nosotros debemos despojarnos y del pecado. Porque cuando el autor habla del pecado, lo hace de una manera muy específica. En el idioma griego en el que está escrito el Nuevo Testamento, cuando se quiere hablar con generalidad, la gran mayoría de las veces no se usa un artículo para definir un sustantivo. Es decir, si yo quiero decir, por ejemplo, una manzana, yo digo, yo quiero manzana. Entonces, quien está leyendo, quien me está escuchando, entiende que es una manzana cualquiera. Yo no estoy buscando una manzana específica. Pero así no es como el autor escribe aquí hablando del pecado. Él no está hablando del pecado con generalidad, como si fuera cualquier pecado en nosotros, sino que utiliza el artículo definido delante de esa palabra pecado, queriendo decir que es un pecado específico al que él se está refiriendo. Es decir, él escribe el pecado que nos asedia. Nosotros debemos despojarnos de el pecado que nos asedia, para enfatizar y referirse a un pecado específico. Ahora, este término que se traduce en nuestra versión como asedia, en el original literalmente significa enredar o distraer. Entonces, la pregunta que nosotros debemos contestar es la siguiente: ¿cuál era ese pecado específico que estaba enredando o distrayendo a estos hermanos en Roma? ¿Cuál es ese pecado específico que enreda a todo creyente y lo distrae en su vida cristiana para que deje de perseverar en la fe? Porque es de eso lo que está hablando el autor. Bueno, como nosotros hemos visto hasta ahora, el pecado que estaba asediando a estos hermanos y del cual ellos debían despojarse inmediatamente era el pecado de la incredulidad. Este es el pecado con que el autor los ha venido confrontando a ellos a lo largo de toda esta epístola. Es el pecado que los había hecho a ellos descuidar una salvación tan grande, como les digo en el capítulo 2. Y que los había llevado a desatender con diligencia las cosas que habían escuchado de la palabra de Dios. Fue el pecado del que él les recordó en el capítulo 3, en el que cayó Israel y por lo cual no entraron en la tierra prometida muchos de ellos. Y del que les exhortó el autor diciéndoles a ellos: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Fue el pecado por el que el autor los confrontó con su pereza espiritual y que los había hecho tardos para oír la palabra de Dios, y por lo cual, en lugar de ser ya maduros en la fe después de 20 o 30 años de haber sido convertidos por el Señor a la fe cristiana, aún eran bebés en la fe. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido por su incredulidad. Fue el pecado que los había llevado a perder su confianza en el Señor, como les dijo en Hebreos 10:35, a perder su confianza en lo que Dios había hecho por su pueblo en su Hijo Jesucristo. Fue ese pecado mismo el que los llevó a ellos a desconfiar en la obra perfecta, en el sacrificio eficaz de Jesucristo por su pueblo. Y a perder también su confianza en las promesas de Dios. Fue la incredulidad. Y fue el pecado por el cual el autor les escribió el capítulo 11. ¿Qué es lo que leemos una y otra vez? Recordemos, ¿qué es lo que leemos una y otra vez en el capítulo 11? Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. No por incredulidad, sino por fe, creyéndole a Dios. Así fue como vieron todos esos creyentes del Antiguo Testamento. Todos ellos perseveraron por fe y obtuvieron el buen testimonio de Dios por fe. A diferencia de todos esos santos de la antigüedad que vivieron por fe, estos hermanos en Roma estaban viviendo en incredulidad. Habían caído en el pecado de la incredulidad, muchos de ellos. Entonces, el pecado que el Espíritu Santo estaba llamando a estos hermanos a desechar de sus vidas era el pecado de la incredulidad.
Era el pecado que los estaba asediando a ellos, que los estaba enredando, que los estaba distrayendo de la carrera que tenían por delante. Era el pecado que los había hecho a ellos quedarse varados en su carrera, estancados, que les estaba impidiendo perseverar. Pero hermanos, este es el mismo pecado del que todos y cada uno de nosotros debemos despojarnos también. Porque este es el pecado que asedia a todo cristiano. El pecado de la incredulidad. Es el pecado que nos desanima, que nos estorba, que nos distrae, para que dejemos todo en el camino, para que quedemos estancados y varados, para que no avancemos en la carrera cristiana. Es el pecado de la incredulidad. ¿Cuántas veces, y esto ya lo hemos visto antes en nuestro estudio de Hebreos, cuántas veces el Señor confrontó a sus discípulos con su falta de fe? Un montón. En Mateo 8, por ejemplo, leemos cuando el Señor Jesús entró en una barca para ir a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos. Sus discípulos le siguen y se nos cuenta que en un momento se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que hizo temer a los discípulos del Señor, muchos de los cuales eran pescadores, que estaban acostumbrados al mar. Y los discípulos desesperados van al Señor y le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? No han estado conmigo, no saben quién soy yo. ¿Por qué temen? ¿Por qué la duda? ¿Por qué el temor? En Mateo 14 leemos cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que entraran en una barca y que se le adelantaran a él en su camino. Entrada la noche, Jesús va hasta donde ellos están, en la barca, en el medio del mar, caminando sobre el mar. Los discípulos se asustan y creen que ven un fantasma y temen. Pero escuchan la voz del Señor que les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro, escuchando que era la voz de Jesús, sabiendo quién era el Señor, le dice a Jesús que le permita a él ir a él caminando sobre el mar también. Y Jesús le dice: ven. Pedro sabe, él escuchó la voz, supo que era el Señor Jesucristo que le había dicho: ven. ¿Y qué hace él? Es Jesús. Él es el Cristo, el Mesías. Él tiene el poder para hacerme caminar a mí sobre el mar e ir hasta él. ¿Y qué hizo? Se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el mar. Pero de pronto, ¿qué pasó con Pedro? Empezó a poner su atención en los vientos que venían, quitó su mirada del Señor Jesucristo. ¿Y qué empezó a pasar en su vida? Se empezó a hundir. Finalmente, porque era un verdadero creyente, a pesar de haber caído en incredulidad, volvió sus ojos nuevamente a Jesús y dijo: Señor, sálvame. Y quiso el Señor, extendió su mano y lo salvó, pero no sin una reprensión. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Soy yo el que estaba diciéndote a ti: ven. ¿Por qué dudaste mi palabra? Una y otra vez en la Biblia el Espíritu Santo nos muestra a nosotros el gran pecado que impide que nosotros avancemos en esta carrera cristiana que Dios ha puesto delante de nosotros, y ese es el pecado de la incredulidad, la duda. Ese fue el pecado del que debían despojarse estos hermanos en Roma, y es el pecado que nosotros debemos despojarnos también. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos quedado nosotros estancados en nuestra fe, varados espiritualmente, desanimados por causa de nuestra incredulidad? Si la fe es, como dijo el autor en Hebreos 11, creer que Dios existe, que Él es el Dios todopoderoso, que Él es bueno, que es fiel a su palabra y que es galardonador de todos los que le buscan, si eso es la fe, la incredulidad es todo lo contrario. La incredulidad es dudar de todas esas realidades. No tanto de que Dios existe, sino de que no es fiel, de que no es bueno,
de que no es bueno conmigo, de que no me ama lo suficiente, de que no cumple lo que me ha prometido. Y esas dudas llevan al creyente al desánimo, a desfallecer, a hundirse, a estancarse espiritualmente en su vida. Porque en el momento en el que el creyente cree, por causa de todas estas aflicciones y tribulaciones que Dios trae a nuestra vida, que Dios no es bueno para con nosotros, que no es fiel a sus promesas, en ese momento el cristiano empezará a hundirse espiritualmente como lo hizo Pedro. Y se va a llenar de desánimo, y ese desánimo lo va a entristecer, y esa tristeza lo va a llevar a estancarse espiritualmente, a desfallecer, a dejar de perseverar. ¿Con qué debe luchar el cristiano entonces? ¿De qué debe despojarse? De la incredulidad también. En la próxima semana veremos cómo es que esto se hace. Pero lo que debemos aprender el día de hoy nosotros es al menos 3 cosas. Primero, la importancia de los medios de gracia para la vida del creyente. Si nosotros somos atletas, si somos corredores en esta vida que Dios ha puesto delante de nosotros, nuestro deber como cristianos es estar siempre, como dijimos, ejercitándonos, fortaleciéndonos. Obviamente no en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. El llamado que el apóstol Pablo le hizo a Timoteo fue a ejercitarse en la piedad, en lo espiritual. No a que se matriculara en un gimnasio y a hacer músculos. El llamado al cristiano, sabiendo que Dios le ha dado una carrera específica para correr, esta carrera de la fe, es a estar constantemente ejercitándose y fortaleciéndose en la fe. Como hace cualquier atleta que se ejercita, que hace dieta, que fortalece sus músculos para prepararse para la carrera, para no quedarse estancado, sino perseverar. ¿Cómo hacen los corredores? Mi hermana puede decir que corre maratones. Pero ¿cómo hizo ella para poder correr una maratón? Bueno, empezó corriendo 5 kilómetros. Y después 7,5. Después 10, después 15, después 20, hasta que corrió una maratón. Poco a poco ejercitándose para poder correr esa carrera, para poder obtener la meta que ella quería lograr. El cristiano en esta vida cristiana hace exactamente lo mismo. Él debe ejercitarse, fortalecerse en la fe para poder lograr su cometido, que es terminar la vida cristiana con fe. Ahora, ¿cómo hace el cristiano esto? Bueno, haciendo uso de los medios de gracia que Dios nos ha dado. En su gracia y su sabiduría, el Señor le ha provisto a su pueblo medios por los cuales cada uno de nosotros puede ser fortalecido en su fe. Históricamente la iglesia le ha llamado a estos medios de gracia, los medios ordinarios de gracia, y corresponden a la oración, a la predicación y a la lectura de la palabra de Dios, a los sacramentos, a las ordenanzas, la cena del Señor y el bautismo. Y se les llama ordinarios porque no son extraordinarios. Pero por fe y por la acción del Espíritu Santo, estos medios que parecen ordinarios son usados por el Espíritu Santo para aumentar la fe del creyente y fortalecerla. Nuestra confesión de fe, por ejemplo, nosotros somos una iglesia confesional para los que nos visitan. Y tenemos una confesión de fe, y en el capítulo 14, en el párrafo 1, que habla sobre la fe salvadora, lo que nosotros creemos, enseña la Biblia acerca de la fe salvadora, dice esto: la gracia de la fe, o sea, el regalo de la fe, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. O sea, ¿cómo es que nosotros somos salvos? Por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Y esto lo afirma nuestra confesión porque es lo que afirma la Biblia.
Por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Roma, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo es que llega la fe al creyente? Oyendo. ¿Oyendo qué? La palabra de Dios. ¿Quiere usted tener más fe hoy que ayer? Escuche la palabra de Dios, expóngase a la palabra de Dios. ¿Quiere estar usted fuerte en la fe? Expóngase a la palabra de Dios, medite en ella día a día. Cada domingo expóngase a la predicación de la palabra. Como escribió el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo crece un atleta físicamente? Ejercitándose, comiendo bien. El atleta cristiano, el atleta espiritual crece también nutriéndose de la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace crecer a nosotros espiritualmente, lo que fortalece nuestra fe. Pastor y teólogo americano R.C. Sproul dijo lo siguiente: la predicación no es una explicación humana de un texto bíblico sin poder, pues el Espíritu la acompaña con el fin de que la palabra de Dios cumpla sus propósitos. La oración es más que palabras vacías. Ella establece una comunión entre nosotros y el Creador, dándonos el poder para la fe y la fidelidad y el servicio eficaz. El bautismo y la cena del Señor no son meros memoriales que hacemos simplemente porque Jesús nos dijo que los hiciéramos, sino que participamos misteriosamente en Cristo mismo cuando por fe tomamos parte en estas ordenanzas. Entonces, si nuestro llamado como atletas, como corredores, es a correr con perseverancia esta carrera, esta vida cristiana que Dios ha puesto delante de nosotros, nuestro deber es hacer uso de todos esos medios de gracia que Dios nos ha dado para fortalecer nuestra fe. Ese es nuestro deber. Porque es entonces nosotros somos tan necios, hermanos, en dejar que otras cosas ocupen el tiempo para orar, para leer la Biblia, para congregarnos cada domingo, para exponernos a la predicación de la palabra, a la lectura de la Biblia que tenemos aquí cada domingo, en cada uno de los cultos. Porque es que nos descuidamos y dejamos de tomar la cena del Señor. ¿Usted quiere saber por qué razón usted puede estar estancado espiritualmente? Que usted no está perseverando. ¿Quiere saber por qué usted está desanimado? Quizás porque le esté dando más importancia a otras cosas que a las cosas que Dios le ha dado a usted para fortalecerse en la fe. Usted quizás pasa más tiempo en Facebook que orando o leyendo la Biblia. Usted prefiere venir un domingo aquí a la iglesia. Usted prefiere quedarse en la casa en la mañana, el domingo, porque está cansado del sábado que se fue, llegó tarde a su casa. Hermanos, estas cosas debemos nosotros estar aplicando como atletas cristianos. Estos son regalos de Dios para ayudarnos. Son medios que Dios en su soberanía nos ha dado a nosotros para que perseveremos en esta carrera cristiana. Dios no nos ha dejado solos. ¿Ustedes sabían eso? No nos ha dejado solos. Él nos ha dejado su palabra. Nos ha dejado un mediador que ahora está en los cielos, sentado a su diestra, intercediendo por cada uno de nosotros. Es por Él que nuestras oraciones llegan hasta Dios. Nos ha dado una iglesia sana que le teme y que nos cuida. Nos ha dejado ordenanzas para nosotros poder ser alimentados espiritualmente. Y sobre todo nos ha dado su Espíritu Santo, hermanos, que nutre nuestra fe aplicando la palabra que escuchamos y leemos a nuestros corazones, que nos fortalece espiritualmente. Si queremos nosotros correr esta carrera con perseverancia, debemos correr haciendo uso de todos y cada uno de esos medios de gracia que Dios nos ha dado y no descuidarlos. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos y decir, ¿hay algo en mi vida que está impidiendo que yo pase tiempo a solas con Dios?
que yo pase tiempo a solas con la palabra de Dios. Hay algo en mi vida que está impidiendo que yo venga cada domingo a congregarme con el pueblo de Dios para adorar a este Dios grande y temible. Hay algo en mi vida que está impidiendo eso. Y si hay algo en su vida, entonces deséchelo. Despójese de eso. No vale la pena. No vale la pena. Porque se va a desanimar, va a dejar de perseverar y va a poner su vida espiritual en riesgo. Segunda cosa que quiero que veamos es la necesidad de despojarnos de nuestra incredulidad. Como dijimos, este es el pecado que nos asedia a todos. Es el pecado de cuestionar a Dios, de cuestionar su bondad y su amor hacia nosotros. Es el pecado de no creer las promesas que Él nos ha hecho a nosotros como su pueblo. Ese es el pecado de la incredulidad. Y en la gran mayoría de las veces viene por haber desatendido estos medios de gracia. Así es como viene la incredulidad. Nos hemos apartado tanto de los medios de gracia como esta congregación en Roma. Ellos se habían hecho tardos para oír, habían descuidado la palabra del Señor, se habían dejado de congregar. ¿Y qué pasó? Incredulidad, dudas, temores. Y por eso estaban como estaban. La mayoría de las veces nuestra incredulidad, este pecado, nosotros caemos. ¿Por qué? Por no hacer uso de esos medios de gracia que Dios nos ha dado. Olvidamos quién es Dios. Olvidamos quiénes somos nosotros. Y sobre todas las cosas olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo. Olvidamos que Dios es soberano, que Él es quien gobierna y dirige el universo. Olvidamos que nosotros somos sus criaturas. Olvidamos que todas las cosas existen para su gloria. Y empezamos a pensar que todo el universo, hasta Dios mismo, gira alrededor de mi vida. Dios vive para mí, es lo que inconscientemente pensamos en ese estado de incredulidad. Ya no es Señor, hágase tu voluntad, sino Señor, haz mi voluntad. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que me hará feliz. Y si no me lo haces porque no me amas o porque no eres fiel o porque no eres bueno conmigo. Ese es el pecado de la incredulidad que nos asedia a todos, hermanos. Nos lleva al desánimo a la tristeza, y la tristeza a la pereza espiritual, y la pereza espiritual a la falta de perseverancia. Pero si hiciéramos uso de esos medios de gracia diariamente con diligencia, sabríamos que nuestro deber como cristianos es ir a Dios de esta manera. Señor, hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo creo me haría feliz, pero solo tú eres Dios. Solo tú eres sabio, solo tú eres soberano, y siendo mi Dios, mi buen y amoroso Dios que entregó a su Hijo para adoptarme a mí como suyo, entonces confío en que lo que harás en mi vida, de mi petición, será lo mejor para mí. Si me lo das es porque es lo mejor para mí, y si no me lo das es porque es lo mejor para mí también. Yo confío en ti, Dios mío. ¿Cuántos de nosotros estamos desanimados en este momento porque no estamos orando así? Porque no estamos viviendo nuestras vidas así. No estamos viviendo por fe. Hemos descuidado tanto tiempo los medios de gracia que ya hemos olvidado que Dios es Dios y que yo no soy Dios. Pero yo debo saber, entendiendo la palabra del Señor, que si yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Y debo estar seguro de que Él me ama. Y la prueba más clara del amor de Dios por cada uno de nosotros, sus hijos, está en su Hijo Jesucristo. A Él lo trajo al mundo y lo mató para salvarnos a nosotros. Nunca osemos cuestionar ni el amor, ni la bondad, ni la fidelidad de Dios para nosotros. A pesar de todas las cosas que Dios traiga en su soberanía y para nuestro bien en nuestra vida. Todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuáles cosas? ¿Qué es todo? Todo, bueno y malo en mi vida, todo lo que Dios traiga a mi vida es bien para mí. Y tercero, si usted no es creyente, usted ha escuchado que la incredulidad es el pecado en el que los cristianos pueden caer. Ciertamente, es un pecado en el que nosotros los cristianos podemos caer.
pero nunca deja de haber en el creyente la fe verdadera. Nunca. El Señor nunca le dijo a Pedro, ¿por qué no tienes fe? No, le dijo, hombre de poca fe. Porque en ese momento la fe de Pedro se había disminuido. El creyente siempre va a creer. Porque es el regalo de Dios, es la obra de Dios, la obra transformadora de la gracia de Dios en un pecador. Y lo que Dios empezó lo va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero lo que sí debes saber también es que a pesar de que es un pecado en el que el creyente puede caer, el resto de la humanidad vive en ese pecado. La Biblia describe los corazones de todos los hombres, inclusive de nosotros los creyentes ahora. En el pasado, describe los corazones de todos nosotros como corazones de piedra, muertos, duros. Hace unos días estábamos en el devocional con mis hijos, estábamos en Marcos capítulo 3 y vemos algo muy interesante. Vemos cómo el Señor en Marcos capítulo 3 llega y hay un endemoniado y resulta que el demonio identifica a Jesús. Dice, ¿qué vienes a hacernos tú que eres el Hijo del Dios viviente? O el Hijo de Dios, no recuerdo bien lo que dice el demonio. Pero los demonios reconocieron quién era Jesús. Inmediatamente después de Marcos capítulo 3, se nos cuenta que Jesús está con la multitud ahí, a su alrededor. Y su familia piensa que Jesús está loco. Está fuera de sí, dice Marcos capítulo 3. Sus familiares no sabían quién era realmente Jesús. Y después vienen los fariseos y los líderes judíos y viendo todos los milagros que Jesús estaba haciendo en medio de ellos, sanando leprosos, sanando cojos, paralíticos, ciegos, echando fuera demonios, acusan a Jesús de venir en el poder de Satanás. Ellos no quieren creer quién es realmente Jesús, quién es el que el Espíritu Santo está dando testimonio de Jesús. Él es el Cristo, eso es lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Crean. Y estos líderes espirituales de Israel se negaron a creer. Persistieron en endurecer sus corazones, persistieron en aferrarse a su incredulidad. Y el Señor les dijo ahí en Marcos capítulo 3 que si hay un pecado que no le será perdonado a los hombres, es el pecado de la incredulidad, que no es otra cosa que la blasfemia contra el Espíritu Santo. La Biblia ha dado testimonio, como el Espíritu Santo dio testimonio del Señor Jesucristo a todas esas personas en ese momento y ellos rehusaron a creer. Asimismo, la Biblia nos ha dado testimonio a todos nosotros de que Jesús es el Hijo de Dios, el único Salvador para pecadores como nosotros, el único camino para ser reconciliados con Dios. Y si usted rehúsa creer en Él y arrepentirse de sus pecados, no podrá haber perdón para usted. Es por eso que la Biblia le insta y llama a todos los hombres a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. Deje su incredulidad. Vea su condición delante de Dios como una criatura que se ha rebelado contra Él, como un pecador que ha transgredido su ley. Y entonces vea al Salvador que Dios proveyó para aquellos que creyeran en Él. Un mediador perfecto, un sacrificio perfecto que limpia todo pecado. Y vaya a Él, vaya a Cristo con fe y arrepentimiento. Y todas las promesas, su vida no va a ser más fácil, como dijimos la semana pasada, pero todas las promesas de Dios serán suyas. Usted obtendrá la vida eterna con Cristo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos podido meditar. Señor, hay tantas cosas en las cuales necesitamos
despojarnos, necesitamos desechar de nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra, tú nos muestres en qué estamos viviendo mal, en qué estamos desperdiciando nuestro tiempo, cómo hemos estado desaprovechando estos medios de gracia que tú nos has dejado. Que, Señor, tú nos corrijas y nos auxilies y nos ayudes, Señor, para continuar esta carrera que tú nos has dado, para perseverar en la fe, corriendo, creyendo en ti cada día más, Señor. Padre, te damos gracias por el tiempo que nos has dejado estar aquí. Y te pedimos, Señor, por aquellos que aún no creen en Jesucristo. Tú los has traído en esta mañana para que escuchen tu palabra. Oh Señor, que hoy sea su día de salvación. Que tú te glorifiques, salvando pecadores, llevándolos a Cristo. Y es en su autoridad que oramos. Amén.